cuando van a algún sitio muy húmedo o un sitio en donde hay mucho calor y hacen algo de ejercicio, ¿no? Es más probable que empiecen a sudar, inclusive sin hacer ningún tipo de actividad. Cuando las condiciones son muy húmedas y de mucha temperatura, el cuerpo automáticamente empieza a generar ese sudor para tratar de enfriar el organismo a través de un proceso de evaporación. Esa parte es sumamente importante. Teóricamente ese es el balance de energía o el balance térmico que buscamos. El problema es que desafortunadamente en algunos casos este balance no se cumple o se rompe, de tal forma que a veces la sudoración no es suficiente para poder enfriar o mantener la misma temperatura corporal y pueden venir desórdenes de calor a través de la persona. Entonces esa parte es sumamente importante y si bien es cierto es una ecuación matemática, tampoco es algo tan complicado de entender. Bien, hablando del trabajo, tenemos varias fuentes de calor. Ya hablamos que es importante para nosotros entender cuál es la carga de calor que se genera por alguna actividad física, eso se refiere al calor metabólico, ¿no? ¿Cuál es la carga de calor que existe en el medio ambiente, ¿no? Es decir, por la temperatura de bulbo seco, por la humedad relativa y por el calor radiante, que eso tiene que ver con el calor ambiental o las condiciones ambientales. Pero en los últimos años también las personas que se han dedicado a estudiar este fenómeno de temperaturas extremas se han dado cuenta que el usar cierta cantidad o cierto tipo de ropa de trabajo significa una carga adicional impuesta al trabajador para el estrés térmico. Entonces, hoy día también debemos de considerar la ropa de trabajo, porque no es lo mismo estar utilizando una camisa de algodón, ¿no? En un sitio algodón claro, por ejemplo, en algún sitio de trabajo, que estar utilizando una traje completamente sellado de polipropileno, como lo que está pasando hoy día con los médicos, por ejemplo, ¿no? Uno de los temas que yo creo que no se ha abordado de forma adecuada con el tema de COVID-19 es la sobreprotección que le han dado a los médicos y enfermeras en algunos sitios de trabajo, ¿no? Porque traen una bata desechable, su bata de trabajo y aparte un traje de polipropileno, ¿no? Y tienen jornadas de 12 horas trabajando de forma continua, ¿no? Y ahí hay una carga de calor impuesta al individuo que no estamos abordando de manera importante o de manera significativa en estos lugares de trabajo, ¿no? Nuevamente, el calor metabólico se genera por procesos bioquímicos en el metabolismo de una persona, no importa lo que estés haciendo, ¿no? Si estás dormido, estás generando calor y probablemente ustedes cuando se levantan se van a dar cuenta, ¿no? Van a sentir que su cama está un poco caliente, bueno, pues ese calor ustedes lo generaron simplemente por reacciones bioquímicas dentro de su organismo, ¿no? Por la forma de funcionamiento del organismo y ese calor se va incrementando conforme nosotros estamos haciendo actividades físicas. Entonces, la actividad física es importante para nosotros y es importante tomarla en consideración cuando vamos a evaluar la temperatura por estrés al calor. Algunas contribuciones ambientales a través de, o que tienen que ver con el estrés de calor, bueno, pues ya hablamos de ellas, ¿no? La temperatura, sobre todo la temperatura de bulbo seco. No que estemos a 40 grados centígrados en una ciudad significa que vamos a tener casos de estrés por calor. No que estemos a 25 grados centígrados significa que no lo vamos a tener, ¿no? La temperatura es un papel, o toma un papel importante en este caso, pero toma un papel importante todavía más la humedad relativa. La humedad relativa es muy, muy importante para nosotros y ahorita que vean la ecuación de TGVH, del índice de TGVH, les va a quedar claro el por qué. El movimiento de aire también es muy importante, ¿no? Porque el movimiento de aire lo que va a propiciar es ese proceso de evaporación, ¿sí? Y pues la cantidad de calor radiante o el calor por radiación que estamos recibiendo también es otro de los factores que hay que considerar. Si se dan cuenta, todos estos factores de alguna u otra forma se miden y se evalúan dentro del índice de estrés térmico, del índice TGVH, temperatura de bulbo seco. La humedad relativa la medimos a través de la temperatura de bulbo húmedo, al igual que el movimiento del aire, y el calor radiante
lo medimos a través de la temperatura de globo. Son los 3 parámetros que nosotros tomamos en consideración. La humedad relativa nuevamente es sumamente importante para nosotros, ¿sí? Y voy a tratar busqué un video que pudiera explicarles qué es la humedad relativa y ahorita les voy a explicar después del video por qué es sumamente importante para nosotros, sobre todo para mantener la temperatura corporal de una persona. La humedad relativa es el contenido de vapor de agua en el aire. Y aquí les voy a poner el video que creo yo que está bastante claro, la liga viene acá, ¿no? Para que entiendan un poquito a qué se refiere justamente la humedad relativa. La humedad relativa es la cantidad de humedad contenida en el aire respecto a la cantidad de humedad máxima que el aire puede contener en tanto por ciento. Antes de continuar, queremos aclarar que cuando hablamos de humedad nos referimos simplemente a agua en estado gaseoso. Bien, pues imaginemos, por ejemplo, que tenemos 1 metro cúbico de aire a 20 grados, que en estas condiciones este metro cúbico puede contener un máximo de 17,3 gramos de humedad, pero que solo contiene 13 gramos de humedad. En estas condiciones, 13 dividido por 17,3 y multiplicado por 100 nos da un 75% de humedad relativa. Si este mismo metro cúbico lo calentamos hasta 30 grados, lo que sucede es que ahora puede contener más humedad, por ejemplo, 30,4 gramos. En estas condiciones, como tenemos la misma cantidad de agua que antes, tenemos una humedad relativa del 42,8%. Finalmente, si enfriamos el mismo aire hasta 12 grados, lo que sucede es que contiene más humedad de los 10,7 gramos que puede contener. En esta nueva situación tendremos aire saturado o con una humedad relativa del 100% que supondrá 10,7 gramos. Y los 2,3 gramos que no puede absorber se convertirán en agua líquida. Si te gustan este tipo de vídeos, no olvides suscribirte y darle a la campanita para que te lleguen notificaciones. Bueno, muy importante. Vieron que la humedad relativa es la cantidad de vapor de agua que está dispersa o disuelta en el aire, ¿no? Da 3 ejemplos porque la humedad relativa varía también con la temperatura del aire, ¿no? Entre mayor temperatura hay, mayor cantidad de vapor de agua se puede disolver en el agua, en el aire, perdón, y entre menos temperatura haya, se puede disolver o puede haber menos contenido de vapor de agua en el aire. ¿Por qué es importante para nosotros? Pues por una sencilla razón. La humedad relativa y el proceso de sudoración que nosotros tenemos es un proceso de evaporación de agua, ¿sí? Lo que hace nuestro organismo cuando sudamos es crear una pequeña capa de agua a lo largo de nuestra piel para que con el paso del aire o el movimiento de aire, esa agua se evapore. Y el problema de esto es que, y seguramente les ha pasado, si han ido a un sitio muy húmedo, la playa o algún lugar en donde hay mucha humedad por arriba del 95%, por más que ustedes suden, el cuerpo le cuesta mucho trabajo enfriarse porque esa agua que está generando nuestro cuerpo a través de la sudoración va a tener menos espacio para poder ser disuelta en el medio ambiente y le va a costar mucho más trabajo a nuestro organismo poder regular la temperatura. Entonces, la humedad relativa es un factor súper importante para nosotros porque arriba del 75% al cuerpo le cuesta mucho más trabajo poder regular la temperatura a través de la sudoración. ¿Por qué? Porque hay menos espacio para evaporar esa agua que se está generando a través del sudor. Básicamente por eso. Espero que les haya quedado claro esta parte y para mí es muy, muy interesante, ¿no? La ropa de trabajo, como les decía, tiene efectos significativos también en el estrés al calor, ¿no? El uso de la ropa normalmente, sobre todo ropa de protección, pues tiene un efecto importante en la carga de calor que tiene la persona. Y aquí deberíamos de estar pensando en algunas cosas. Primero que nada, la ventilación, ¿no? Que la ropa permita justamente esa evaporación del sudor a medida de que en la cual se mueve el aire y la piel dentro de, es decir, buscar telas o
ropa que tenga una tela que permita una fácil evaporación y no un proceso importante de absorción de vapor de agua, ¿no? Lo que vamos a tratar de hacer aquí es que aún con la ropa de protección la persona pueda disminuir de alguna forma la temperatura corporal a través de la sudoración. El aislamiento, sobre todo para sustancias químicas peligrosas, ¿no? Muchos de estos ropa de protección para sustancias químicas, al final del día son barreras que aíslan completamente a la persona y de acuerdo al nivel de aislamiento, pues eso también afecta la transferencia de calor, ¿no? Depende si estamos utilizando una traje de SMS, por ejemplo, para partículas, bueno, pues ese traje permite el paso del aire más fácilmente que un traje laminado, perdón, de polipropileno con las costuras selladas, ¿no? Entonces ahí aíslas o metes, por así decirlo, ¿no? En una bolsa completa a una persona, ¿no? En un pedazo de plástico a una persona, y eso evita que ese proceso de sudoración se pueda llegar a dar incrementando la carga de calor que tiene la persona. La permeabilidad también afecta directamente la evaporación de sudor, pero también puede llegar a afectar la exposición a diferentes sustancias químicas, ¿no? Y en algunos casos la protección a rayos ultravioleta son importantes, sobre todo cuando las personas hacen actividades en exteriores. Debemos de pensar en ropa que tenga protección de radiación ultravioleta, ¿no? Cuando la gente está realizando actividades en exteriores, ¿no? Rápidamente también algunos desórdenes derivados por la exposición excesiva a calor, ¿no? Pues tenemos la alteración de la temperatura corporal, que es justamente el rompimiento de ese balance o equilibrio térmico que hay entre el cuerpo y el medio ambiente, ¿no? La fatiga, el calor, que es una falla circulatoria que reduce significativamente, el paso de la sangre que regresa al corazón y que puede dar como resultado algunos desvanecimientos, algunas veces calambres por calor, ¿no? Que son calambres musculares generados por la pérdida excesiva de sales durante la sudoración. Al rato que hablemos de control vamos a hablar un poco acerca de esto. Y lo más importante y lo que debemos de tratar de evitar es el golpe de calor. El golpe de calor es la supresión de la sudoración de una persona de forma súbita, sin ninguna alerta, salvo una alteración en la temperatura corporal de vez en cuando, que en términos críticos puede ocasionar incluso la muerte de una persona, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Por eso es que muchos de los estándares que hablan de desórdenes o de exposición a temperaturas extremas hablan acerca de cuidar la alteración de la temperatura corporal, porque este es uno de los síntomas iniciales que puede desencadenar a la larga un golpe de calor, ¿no? Es importante tomarlo. El golpe de calor, como les decía, ocurre cuando el cuerpo es incapaz de controlar su temperatura, ¿no? Básicamente el cuerpo deja de sudar y eso hace que no permita enfriarse y que aumente la temperatura en periodos muy cortos de tiempo. La temperatura por arriba inclusive de los 40 grados centígrados, ¿no? En algunos casos, en casos muy críticos, puede causar la muerte o una discapacidad permanente y no tiene absolutamente nada que ver con las condiciones físicas o con la edad de las personas. Hay casos documentados de jugadores profesionales que están acostumbrados a hacer actividades físicas muy fuertes o cargas físicas muy fuertes que han muerto por golpe de calor en los entrenamientos, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte. Los síntomas pueden presentarse como confusión, estado mental alterado, dificultad para hablar, pérdida de conocimiento, la piel caliente y seca con una sudoración muy pequeña, en algunos casos convulsiones, la temperatura corporal muy alta y si no se lleva a cabo un tratamiento de forma inmediata, es muy probable que la persona pueda fallecer, ¿no? Los tratamientos lo que tratan de hacer es reducir o disminuir de forma significativa la temperatura corporal de la persona a través de agua, por ejemplo, ¿no? Hay algunos casos en donde los sumergen directamente en una
tina de agua fresca para tratar de bajar la temperatura. El problema es que este regreso a la temperatura normal tampoco es tan rápido, tarda mucho tiempo en desarrollarse, por eso es importante estar en consideración y tomar en consideración a aquellas personas vulnerables que pueden ser afectadas por golpe de calor. ¿Sí? Vamos a hablar un poco acerca de la evaluación de temperaturas extremas, básicamente los factores que debemos de considerar para evaluar el estrés por calor. Bueno, pues nuevamente se lo repito, ¿no? La parte fisiológica, ¿no? O del organismo, la temperatura corporal es un buen indicio para saber cómo se encuentra la persona durante sus actividades diarias, sobre todo si presenta por ahí un incremento en la temperatura. El ritmo cardíaco también puede ser una buena forma de saber, y obviamente la sudoración, ¿no? Factores ambientales, bueno, pues ya hablamos de la temperatura de bulbo húmedo, de la humedad relativa, que es muy importante para nosotros, el movimiento del aire y el calor radiante. Algunos otros factores también pueden involucrar un mayor riesgo de presencia de algunos desórdenes por calor, ¿no? Puede ser la edad del trabajador, por ejemplo. Entre mayor es la edad de una persona, es más difícil para el organismo regular la temperatura de trabajo. La condición física también es importante considerarla, al igual que el estado general de salud de una persona. Muy importante, sobre todo cuando se hacen actividades de trabajo en sitios de calor, que ustedes identifiquen aquellas personas que están tomando tratamientos médicos o medicamentos como psicotrópicos, por ejemplo, porque algunos de ellos pueden disminuir también la generación de sudor en el organismo. Entonces es importante también considerarlo dentro del estado de salud de la persona, que la persona, por ejemplo, ese es otro tema importante que debemos de tomar en consideración y que más adelante vamos a hablar en la parte de control. Desafortunadamente, no existe un índice que integre todos estos parámetros, es decir, no hay alguna ecuación o algún método o una metodología que correlacione con precisión todos estos datos o todos estos parámetros a diferentes respuestas fisiológicas de una persona, ¿no? Entonces, hay muchos métodos por ahí para evaluar el estrés por calor, pero no hay un método que te englobe todos estos parámetros todavía, ¿no? Y que sea o que tenga una buena correlación también hacia las respuestas fisiológicas de una persona. Es muy importante conocer un poco los estándares, y ahorita voy a hablar acerca de diferentes estándares que hay en Latinoamérica en particular, pero muchos de los estándares que hoy día tenemos nos hablan de la estimación del calor metabólico. Y esta estimación del calor metabólico es un método por el cual vamos a estimar aproximadamente la tasa de calor metabólico que está desarrollando una persona de acuerdo a sus actividades, ¿sí? Una persona que está de acuerdo a la norma ISO 7243 en la versión 2017, una persona que está sentada, por ejemplo, sin hacer absolutamente nada, tiene una tasa de calor metabólico de 115 watts, ¿no? Y ahí te da diferentes tipos de calor metabólico que se pueden generar. Por ejemplo, una tasa metabólica alta, ¿no? 415 más o menos está entre el rango de 360 a 465 watts, ¿no? Y es una persona que tiene un trabajo intenso en el tronco y los brazos, que está cargando o llevando material pesado, paleando, por ejemplo, o trabajando con algún martillo, ¿no? Etcétera, 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 caminando a una velocidad entre 5.5 y 7 kilómetros por hora. Entonces, ustedes tienen que identificar justamente cuál es la carga de calor metabólico de una persona. Los TLBs de ACGIH en su versión 2021 tienen también 5 diferentes tasas metabólicas, ¿no? Descansando, trabajo ligero, moderado, pesado y muy pesado, ¿no? Y entonces también les dan algunos ejemplos. Estas tasas de calor metabólica están estimadas para una persona de 70 kilogramos de peso también, ¿no? Entonces, ustedes primero que nada tienen que identificar cuál es la carga de calor metabólico que hay. Brasil tiene una norma técnica que es la norma de higiene ocupacional 06, que habla acerca
el índice de temperaturas y de exposición a temperaturas extremas, y ellos son un poquito más específicos respecto a la carga de calor o a la tasa metabólica de calor. Les ponen un sinfín de ejemplos, por ejemplo, de pie en movimiento, ¿no? Andando sin carga a una diferente velocidad. Bueno, ¿qué carga o qué tasa metabólica de calor se está generando por una persona determinada? Probablemente la norma de Brasil es la que más tiene información al respecto, ¿no? Las demás son un poquito escuetas al respecto. La norma técnica de Guatemala se basa en la ISO 7243, ¿no? Y es básicamente la carga de calor en watts también que se tienen, igual con una tasa o un valor o clase del 0 al 4, 5 diferentes clases, ¿no? Consumo metabólico bajo, tasa metabólica moderada, consumo metabólico alto y consumo metabólico muy alto, ¿no? Entonces, los ejemplos están acá. En la presentación, la norma 15 de la Secretaría del Trabajo en México habla acerca del régimen de trabajo, ¿no? Lo mismo, nosotros lo dividimos en 3 grandes grupos, ligero, moderado y pesado. Ligero tiene diferentes tasas de calor metabólico y les da también algunos ejemplos, ¿no? Moderado 2 y pesado 2, depende también de la cantidad de calor que se está generando por una persona, ¿no? Entonces es importante que ustedes definan de inicio la estimación del calor metabólico, porque en base a eso lo vamos a relacionar con el índice de temperatura de globo bulbo húmedo. En español le llamamos TGBH, en inglés le llamamos WGBT, ¿no? Wet Globe Bulb Temperature. Este índice de temperatura de globo bulbo húmedo se desarrolló en la década de los 50, en 1957, por 2 investigadores, Jaglow y Minard, en donde hicieron un método para determinar la estimación de la temperatura efectiva a la cual se expone una persona. Este método toma en consideración básicamente mediciones de 3 componentes importantes: la temperatura del aire, la humedad relativa, que se puede calcular con la temperatura de bulbo húmedo, y el calor radiante. Este método en realidad fue inicialmente desarrollado para tratar de controlar exposiciones de calor para la milicia de los Estados Unidos de Norteamérica, el ejército de los Estados Unidos de Norteamérica, y a lo largo de estos años este índice se ha tratado de correlacionar también con la carga de calor metabólico para establecer valores de referencia o límites de exposición. Entonces, por una parte tenemos los límites o el calor metabólico que se genera, que es donde englobamos una parte de la carga de calor de una persona, y por el otro lado tenemos o podemos hacer algunas mediciones, ¿no? Para determinar y estimar un índice de temperatura efectiva que recibe una persona de acuerdo a las condiciones ambientales, ¿no? Este método, como les decía, toma en consideración 3 diferentes temperaturas: temperatura de globo, temperatura de bulbo húmedo y temperatura de bulbo seco. Y se dividen esas 2 temperaturas en sitios en donde hay y no hay carga solar. La carga solar involucra básicamente un parámetro de temperatura de bulbo seco. Pero vean ustedes las 2 ecuaciones, ¿sí? El TGBH o el índice de TGBH es 0.7 de la temperatura de bulbo húmedo más 0.3 de la temperatura de globo en el caso de interiores sin carga solar. Y en el caso de exteriores sigue siendo 0.7 la temperatura de bulbo húmedo más 0.2 de la temperatura de globo más 0.1 la temperatura de bulbo seco, ¿sí? Nuevamente, la parte más importante para poder determinar el índice de estrés por calor tiene que ver básicamente con la temperatura de bulbo húmedo. Y esta temperatura está relacionada con la humedad relativa que tenemos en el medio ambiente. ¿Por qué? Porque esa humedad y esa transferencia de calor por convección
es la que más trabajo nos cuesta a nosotros adaptarnos para poder hacer que el cuerpo se enfríe de forma efectiva. Por eso es que es muy importante para nosotros tomar en consideración la humedad relativa del medio ambiente, porque si tenemos una alta humedad es muy probable que las personas que están realizando actividad física en este tipo de lugar le cueste más trabajo a su cuerpo adaptarse y enfriarse de forma efectiva que en lugares en donde hay menos humedad. Es muy, muy importante tomar en consideración nuevamente la humedad que nosotros tenemos en el medio ambiente, ¿sí? Algunos ejemplos o un par de ejemplos de temperaturas con carga y sin carga solar, ¿no? Una persona que está trabajando en caminos en donde tienen por ahí exposición, ¿no? Y lo están haciendo a cualquier hora del día, ¿no? Y una persona que está trabajando en una planta de fundición, por ejemplo, ¿no? Es donde pueden encontrar un ejemplo sin carga solar, ¿no? Hay diferentes ejemplos por ahí. Ustedes saben que los instrumentos que nosotros utilizamos finalmente son termómetros. Esos termómetros tienen ciertas características. Son 3 termómetros que se pueden integrar en un equipo de medición electrónica: la temperatura de globo, la temperatura de bulbo húmedo y la temperatura de bulbo seco. Esta temperatura de bulbo húmedo lleva un pabilo que se humedece con agua destilada y con esto se mide la temperatura de bulbo húmedo. La temperatura de bulbo húmedo es la temperatura en la cual simulamos una humedad relativa del 100%. Se moja ese pabilo y medimos de forma directa a través de este sensor la temperatura que se puede generar a través de una humedad relativa del 100%. La temperatura de globo mide calor radiante y esta temperatura lleva dentro un sensor de platino. Todos son sensores de platino que están dentro de un globo que es de 2 o de 6 pulgadas, dependiendo del tipo que tengan. La norma de ISO habla normalmente de un globo de 6 pulgadas, sin embargo, hoy día los TGVH de 2 pulgadas son bastante populares, pues son más fáciles de manipular y tienen una corrección también para poder utilizar esa temperatura o poder calcular la temperatura correcta del globo, ¿sí? Globo es una esfera de 2 pulgadas de diámetro, de color negro mate y de cobre, que solamente mide la presencia de radiaciones o de temperaturas electromagnéticas, ¿no? O calor radiante. Básicamente es la forma de operar. Son equipos relativamente sencillos de manejar. Algunos de ellos pueden venir también con un tripié que les permita medir 3 diferentes alturas, porque algunos estándares te piden medir 3 diferentes alturas, ¿no? Algunos otros solamente el sensor o los sensores, ¿no? Hoy día una de las nuevas tecnologías que hay es un sensor de temperatura de bulbo húmedo sin agua. Este sensor y este equipo nació por un requerimiento también de los Estados Unidos o del Ejército de los Estados Unidos de Norteamérica, al fabricante de estos equipos, que es Quest, que ahora forma parte de la familia de TCI. Y tenían un tema, sobre todo cuando estaban en misiones de medir la temperatura de estrés térmico y de andar llevando agua destilada. Era muy complicado para ellos. Entonces le pidieron a Quest desarrollar un equipo para medir o correlacionar datos de humedad relativa y poder calcular la temperatura de bulbo húmedo sin la necesidad de tener que mojar el pabilo. Eso es como lo nuevo que hay en sensores para medir TGVH. Y lo que hace el equipo es calcular el TGVH a través de una serie de datos. Tiene un sensor que mide humedad relativa y con la temperatura de bulbo seco puede calcular a través de una carta psicométrica o las condiciones ambientales, puede calcular la temperatura de bulbo húmedo. De acuerdo a los datos analizados, eso está en una nota técnica que tiene TSI en su sitio web. La nota está aquí. Todo el conjunto de datos tuvo una desviación media de 0.11 grados centígrados, que es básicamente muy cercana al margen de error del instrumento. Para eso, la incertidumbre de la medición de ese conjunto de datos combinados se calculó como 0.54 grados centígrados y tomando un factor de cobertura de 2,
se calculó la incertidumbre expandida de 1.1 grados centígrados. Es decir, esta incertidumbre se debe de tomar en consideración en todas las mediciones, ¿no? Sobre todo para consultores y laboratorios que se dedican a hacer este tipo de mediciones. Si tienen un equipo de estos en donde no tienen o no quieren tener el sensor de temperatura de bulbo húmedo y quieren tener uno calculado, bueno, pues entonces tendrán que tomar la incertidumbre reportada expandida de 1.1 grados centígrados, ¿no? Esto viene en una nota técnica y vean ustedes la correlación de datos que tienen o los datos, la dispersión de datos que hay entre los temperatura de bulbo húmedo calculada y la temperatura de bulbo húmedo medida, ¿no? Es más o menos una muy buena correlación de datos, ¿no? Los valores de TGVH normalmente se deben de medir en la posición del abdomen de las personas expuestas al calor o de acuerdo a lo que pide la norma. Hay algunas normas en Latinoamérica que te piden medir en 3 posiciones, cabeza, tórax o tobillos. Si en este caso la posición del abdomen no es la que recibe una mayor fuente de calor, bueno, pues deben de realizar la medición del estrés al calor es mayor, ¿no? Imagínense, alguna vez me tocó ir a medir en una fundición en donde es un horno, donde la persona está alimentando chatarra en la parte de arriba del horno y la mayor cantidad de calor o la mayor fuente de calor se da en los pies porque es donde está la abertura al calor. Ahí es un ejemplo claro de una diferencia respecto a la medición, evitar medir en el torso y medir directamente en los pies. Algunas normas como la norma técnica de Guatemala o la norma 15 de la Secretaría del Trabajo en México te pide medir en 3 diferentes regiones, cabeza, región abdominal y tobillo. La cabeza, si es que está parada la persona, es a 1.7 metros, más o menos 5 centímetros. La región abdominal, cuando está parada, está alrededor de 1.1 metros y el tobillo a 0.1 metros, ¿no? Ambas normas te dicen que hay que tener cuidado porque puedes tener población que tiene diferentes alturas. Si ese es el caso, tienes que ajustar la medición de acuerdo a la altura de la persona. Si la persona está sentada, tienes entonces que tener la medición a la cabeza de 1.1 metros, la región abdominal a 0.6 metros y el tobillo igual a 0.1 metros, ¿no? Por eso es que los TGVHs como estos, ¿sí?, que tienen 3 sensores, son muy útiles para permitirte medir de forma significativa o de forma rápida las mediciones, ¿no? Una vez que tienes esa medición, pues haces un promedio, ¿no? El TGVH de la cabeza más 2 veces el TGVH del abdomen, más el TGVH de los tobillos, entre 4 te da un TGVH promedio, que es lo que vas a promediar. También la norma de Guatemala dice que si un análisis previo a los puntos de estudio de estrés térmico muestra que el ambiente es prácticamente homogéneo, se puede adoptar un procedimiento simplificado que solamente consiste en realizar una única determinación del índice TGVH a nivel del abdomen, ¿no? Eso es si tienes una homogeneidad o heterogeneidad de las lecturas de TGVH. Muy importante, antes de realizar la medición, ustedes deben de asegurar que el equipo se aclimate y se pueda registrar temperaturas. Algunas normas te piden, la norma ISO, por ejemplo, te dice que no debes de tener una variación más allá de más o menos 0.4 grados centígrados después de ciertos minutos de haber dejado el equipo en sitio, ¿no? Lo ideal es dejar el equipo a que se aclimate o a que se pueda llegar a la temperatura ideal, porque poco a poco va cambiando de temperatura. Algunas normas, como la norma de México, por ejemplo, te dice que debes de dejarlo en el lugar por lo menos 30 minutos o lo que especifique el fabricante en su manual del fabricante. Algunos fabricantes especifican tiempos de 15 minutos, ¿no? Como el caso de Quest, por ejemplo. Entonces, en cada una de las mediciones deben de dejar el equipo a que se adapte a las condiciones ambientales por lo menos 15 minutos. Esa parte es muy, muy importante para nosotros. Y a raíz de eso, una vez que nosotros tomamos los valores, lo que vamos a hacer es determinar
un valor de referencia. La norma ISO 7243 habla de valores de referencia y esos valores de referencia están en función del calor metabólico que nosotros generamos, ¿sí? Y de la persona si es que está climatizada o no está climatizada a las condiciones de temperatura. Por ejemplo, si la persona tiene una tasa muy alta de calor metabólico, para una persona climatizada, el valor de referencia contra el que vamos a comparar son 25 grados centígrados como índice de TGVH. Si no está climatizada o no tiene esa posibilidad de aclimatarse, el TGVH debe bajar a 20 grados centígrados, ¿sí? La resolución número 295 del 2003 del Ministerio de Trabajo de Argentina pone límites de exposición en función de regímenes de trabajo, es decir, de tiempos de exposición en función de un periodo de 1 hora, ¿sí? Y esos regímenes de trabajo están de 100% de exposición, 75% de exposición y 25% de descanso, 50% de exposición y 50% de descanso. Y cuando me refiero a descanso no significa que la persona se va a descansar a su lugar de trabajo, significa que la persona está fuera del sitio en donde se está generando calor, o 25 y 75. Y a partir de ahí divide las personas aclimatadas o sin aclimatar en 4 tipos de trabajo: ligero, moderado, pesado y muy pesado, ¿sí? Y hace una relación. Por ejemplo, si la persona está todo el día trabajando, todo el tiempo durante 1 hora expuesta a temperaturas, está climatizada y su trabajo es muy pesado o es pesado, el límite de exposición contra el que van a comparar son 26 grados centígrados. Si esa persona tiene un régimen de trabajo de 50% de exposición y 50% de recuperación en 1 hora de tiempo y tiene un trabajo moderado y no está climatizada, bueno, pues el límite contra el que vamos a comparar son 28 grados centígrados. Brasil hace algo muy interesante, tiene 2 tablas, la tabla 1 y la tabla 2 de la norma de higiene ocupacional 06. La tabla 1 habla del nivel de acción para trabajadores aclimatizados y los límites de exposición de calor para trabajadores no aclimatizados. Y la tabla 2 habla acerca de límites de exposición para trabajadores aclimatizados, es decir, estos no están aclimatizados y estos sí. Y ellos hacen una relación del calor metabólico que se está generando con el índice de TGVH que se calcula en un periodo de 60 minutos de exposición. Ellos te piden que tú evalúes la actividad que realiza cada una de las personas y que calcules un promedio ponderado del calor metabólico y que calcules en cada una de esas actividades el índice TGVH y también lo ponderes para tener el resultado. Por un lado, tienes el resultado del índice TGVH y el resultado del calor metabólico ponderado a 60 minutos y con eso harías el cruce de la temperatura que tú estás utilizando, ya sea para trabajadores que no están aclimatizados o trabajadores que sí lo están, ¿no? La norma técnica de Guatemala se apega a la norma ISO 7243, básicamente tienen los mismos valores de referencia que la ISO 7243 y la norma 15 tiene algo parecido también a los límites de exposición de Argentina, regímenes de trabajo ligero, moderado y pesado, 3 nada más, porcentajes de tiempo de exposición a calor también están relacionados a 1 hora de exposición a calor y tienes que evaluar los ciclos de exposición durante 1 hora de exposición del trabajador, ¿no? Por ahí finalmente los TLVs de ACGIH, que sé que en Colombia siguen los TLVs de ACGIH, tienen también los valores ligeros, moderados, pesados y muy pesados para trabajadores en general. Aquí no dividen entre trabajadores aclimatizados o no climatizados, ¿no? Pero tienen niveles de acción también y en función de los ciclos de trabajo y los tiempos de recuperación, ¿no? Entonces, a grosso modo son los estándares que hay en Latinoamérica, ¿no? Y de los que pude consultar.
Pero bueno, una vez que nosotros tomamos en consideración o medimos el índice TGVH, lo siguiente es evaluar el efecto de la ropa sobre el estrés térmico de una persona. Esto ya lo habíamos visto, ¿no? Es importante que consideremos dentro de la ropa la ventilación, el aislamiento, la permeabilidad y la protección. Bien, la selección de ropa de trabajo entonces debe ser un trabajo importante para nosotros, ¿no? Para saber cómo deben de estar diseñadas, si son mangas largas, si deben de tener botones, si tienen alguna pieza con restricciones, si las aberturas realmente proporcionan suficiente convección para ambientes muy húmedos que te permitan hacer esa transferencia de calor por la evaporación. Entonces es un tema que hay que voltear a ver. Esto lo saqué de una presentación por ahí de Di Corletto, una persona que es experta, un higienista australiano que es experto en la parte de estrés por calor, y tiene una lista de diferentes materiales con diferentes colores y te dice qué tanto pueden contribuir a la carga de calor y qué tanto calor radiante pueden reflejar también este tipo de materiales, ¿no? Entonces es muy importante que busquemos materiales que sean ventilables, ¿no? Que la tela permita ese paso y esa evaporación fácil del aire. Aquí hay algunos ejemplos de ropas ventiladas que permiten el paso del aire fácilmente. En la medida de lo posible, tener también ropa de color claro, ¿sí? Porque la ropa de color negro absorbe de una manera significativa también el calor y eso impone una carga adicional también al trabajador. Y lo que dice el estándar de ISO 7243 es que debes de tomar un valor de ajuste para la ropa. Ellos le llaman CAV, que es Clothing Adjustment Value, o valor de ajuste de la ropa, y te dice, bueno, si tienes una ropa de trabajo, ¿no? En donde esa ropa está hecha de algún material o una tela de construcción, no debes darle o no debes sumarle nada al resultado de TGVH, ¿no? Si tienes por ahí un traje completo de poliolefina de tela no tejida, ¿no? Como polietileno o polipropileno, bueno, pues al resultado de tu TGVH le vas a tener que sumar 2 grados centígrados para tomar en consideración la ropa. Entonces, vas a tener que sumar al resultado de tu medición el valor que aquí tienes. Si ustedes tienen, por ejemplo, una traje que es una barrera contra vapor, que no tiene ninguna capucha, bueno, pues le tienes que dar un valor de 12 a este índice de TGVH. ¿Por qué? Porque es un traje completamente encapsulado que evita que la persona esté en contacto con el medio ambiente y es una carga térmica adicional a la persona. Normalmente este tipo de trajes se utilizan en emergencias, ¿no? Y entonces, adicionalmente al traje, tú le tienes que dar un sistema de aire autocontenido a la persona que le aumenta también una carga física al trabajador, ¿no? Entonces, todo eso debe estar considerado en los valores de ajuste para ropa. La resolución de Argentina les da básicamente 3 valores: uniformes de trabajo 0, buzos de tela, los buzos son los trajes de material no tejido, más de 3.5 al resultado del TGVH, y buzos de doble tela, más de 5 grados o sumarle 5 grados centígrados. La norma ocupacional de higiene ocupacional 6 de Brasil tiene varios valores de acuerdo al diferente tipo de ropa de trabajo, que va de 0 a 12 también, de acuerdo a la protección del material, ¿no? La ropa de polipropileno, por ejemplo, de SMS, que es material no tejido, ¿no? Los famosos trajes que comercialmente conocemos por ahí, tienen un valor de, o hay que sumarle un valor de 0.5, y los TGVHs también los TGVHs, los TLBs de ACGIH en el 2021, también en la tabla E1 incluyen los diferentes valores que hay que sumarle al factor de acuerdo al tipo de la ropa. En México no tenemos absolutamente nada al respecto, ¿no? Tampoco la norma guatemalteca, entonces
es un tema que hay que tomar en consideración. La ropa significa también una carga adicional de estrés por calor. Bien, eso a grosso modo respecto a la exposición a calor, midiendo el índice TGVH. Hay algunas herramientas que están descritas en la norma ISO 7933 para predecir la tensión al calor de una persona. Y esta tensión al calor es un índice que se basa en la ecuación de equilibrio térmico que vimos al inicio, en donde a raíz o teniendo algunos datos de algunos parámetros medidos, pueden calcular un tiempo en el cual hay un aumento en la temperatura central de una persona. Es muy útil esta herramienta y este método para tratar de predecir estrategias de control de exposición a temperaturas extremas de ciertas personas, ¿no? El problema de este método es que es un método que requiere hacer ciertas matemáticas, ¿no? Son ecuaciones complejas, ¿no? Y requieren ciertos datos para poder llevarlas a cabo, de tal manera que el programa o una aplicación en computadora puede ayudarte a hacer este método, ¿no? Y es un método que creo yo puede ser utilizado también para poder predecir ese aumento de temperatura en el organismo. Hay un software que está de forma gratuita, ahorita les comparto el link, que pueden usar para calcular ese tiempo. Hay una aplicación también y lo que aquí pueden ver, ustedes le van a alimentar esos datos al software, ¿no? Temperatura de bulbo seco, humedad relativa o temperatura de bulbo húmedo, velocidad del aire, si hay influencia o no de la luz natural, si la persona tiene un lugar para rehidratarse fácilmente, ¿no? Y lo que va a dar como resultado a lo largo de eso, estos son 3 fases, ¿no? La primera fase, la persona tiene una temperatura corporal por abajo de los 37 grados centígrados. Después de 2 horas de trabajo, la temperatura aumenta de forma dramática casi un par de grados. En menos de 1 hora, en esas condiciones, ¿no? En este ejemplo, la persona llega a aumentar su temperatura corporal más de 1 grado centígrados. Después tiene un periodo de descanso en donde baja la temperatura, pero no baja lo suficiente. Y en los terceros o en la tercera fase, posteriormente la persona pues aumenta su temperatura corporal, ¿no? Esto es una gráfica de predicción de la temperatura corporal del organismo y sirve para que ustedes puedan identificar si sus ciclos de trabajo son adecuados o no. ¿Sale? La aplicación está para celulares, la pueden bajar en estos links, en el link ya sea Android o iOS para Apple, ¿no? En donde ustedes pueden descargar de forma gratuita. La hizo Rosy Corleto junto con otras profesionales higienistas en Australia y está disponible para ustedes, ¿no? Y básicamente es un ejemplo, ¿no? Datos que tendrías que estar ingresando: cuánto dura la tarea, la temperatura de bulbo seco, la temperatura de globo, humedad relativa, velocidad del aire, la carga metabólica de la persona, la postura a la hora de hacer la actividad y el tipo de ropa que tiene el trabajador, si es un trabajador aclimatado o no aclimatado, y en base a eso te da algunos resultados, ¿no? Con esos datos de ese escenario, ¿no? Básicamente la temperatura corporal de una persona sube de 36.8 a 37.6 grados centígrados, pero la pérdida de agua también que te la da, ¿no? En menos de 2 horas es casi de 1.6 litros. Entonces, por un lado, te dice cuál es la predicción del aumento de la temperatura de una persona y por el otro lado, te dice cuál es la pérdida de agua por esa actividad, para que tú tengas claro en esa actividad cuándo y cómo reponer esa agua que tiene la persona, ¿no? Vamos a hablar de control de temperaturas extremas y bueno, ustedes saben que la jerarquía de controles, lo que buscamos primero y lo más eficiente es la eliminación de las tareas calientes. En periodos puede ser durante el día que sea lo más fresco posible.
Podemos tener algunos controles de ingeniería, como tener sistemas de aire acondicionado, de ventilación, que permitan ese calor evaporativo, provisión de algunos sitios de sombra cuando están trabajando en exteriores, ¿no? Algunos controles administrativos como la rotación de personal, vigilancia médica o entrenamiento, la reposición de fluidos también, y en algunos casos el uso de equipo de protección personal, ¿no? Esto también lo saqué o lo tomo de Ross y Corleto, ¿no? En donde, bueno, diferentes factores de riesgo que ustedes pueden encontrar por ahí y controles de eliminación, sustitución, ingeniería administrativos o uso de equipo de protección personal, ¿no? Los controles de ingeniería involucran tener equipos que permitan el macroenfriamiento, ¿no? Un aire acondicionado, si es que es válido tenerlo, ¿no? Si es que no, bueno, pues tendremos que buscar de alguna forma reducir la humedad ambiental o la humedad relativa que hay en el medio ambiente. Es un buen método para disminuir la humedad y provocar o ayudar a la gente a que ese sudor sea efectivo para regular la temperatura. También pueden incrementar la velocidad del aire, pero es muy importante que verifiquen la temperatura del aire, ¿no? Hace muchos años me tocó evaluar en un sitio muy caliente TGVH, ¿no? En una planta de maquila, hacían lámparas, y a alguien se le ocurrió poner unos ventiladores en el techo, ¿no? Y lo que hacían es que el aire que estaba más caliente, que estaba en la parte superior del techo, lo aventaban hacia la parte de abajo y eso aumentaba la carga de calor impuesta a la persona. Entonces hay que tener mucho cuidado con la temperatura del aire. Hay que disminuir la carga metabólica también en la medida de lo posible, ¿no? Ayudar con herramientas o equipos de trabajo para disminuir la carga metabólica de la persona, y en algunos casos las barreras de calor radiante también funcionan bien, ¿no? Hay algunas estaciones de enfriamiento como esta, seguramente las han visto en algunos juegos de fútbol o de fútbol americano cuando hace mucho calor por ahí, ¿no? Controles administrativos, bueno, pues la selección de trabajadores, muy importante que ustedes definan un grupo de trabajadores en base a la edad y a las condiciones físicas, sobre todo para hacer trabajos muy pesados. La parte de entrenamiento y capacitación es básica también para ellas. Agendar actividades en trabajos calientes o muy temprano por la mañana o en la noche que baja la temperatura, y tener claros intervalos de descanso en ambientes frescos, con ventilación adecuada y con sombra para los trabajadores. Y aquí les pongo un ejemplo que me tocó vivir hace muchos años cuando trabajé para 3M. Estas son fotos de una industria muy grande en Centroamérica, la industria bananera, ¿no? Hay muchos plantíos de bananas en Centroamérica, y lo que hacen estos trabajadores es que colocan bolsas de protección a las pencas de plátanos a lo largo del día para protegerlas contra cualquier plaga. Esas bolsas tienen impregnadas clorpirifos, que es un agente plaguicida para evitar que se puedan llenar de plagas o que las plagas consuman estos bananos, ¿no? Entonces, normalmente estos trabajos ellos lo hacen caminando, ¿no? Son jornadas muy largas de trabajo. Las temperaturas en ese sitio están por arriba de los 35 grados centígrados en el día y con humedades relativas por arriba del 75% de humedad, y es un trabajo físico muy pesado porque llevan su escalera, llevan una gran cantidad de bolsas y van caminando a lo largo de los plantíos poniendo las bolsas, ¿no? Actividad, por ejemplo, ellos la realizan a partir de las 3 de la mañana, y a las 10 de la mañana, que digamos empieza a hacer calor, pues ya terminaron de hacer todo su recorrido, ¿no? Este es un ejemplo de cómo ajustar horarios de trabajo para evitar la exposición a calor, ¿no? Muy importante la revisión de el entorno ambiental que nosotros tenemos, ¿no? Para verificar que podemos tener esos datos. Ya hay una aplicación también en Android y en Apple que es una evaluación cualitativa de riesgo muy sencilla, ¿no? En donde ustedes también dan ciertos parámetros respecto a la carga de calor metabólico que va a estar expuesta una persona y respecto a las condiciones ambientales, para determinar si esa
actividad o ese trabajo es riesgoso o no desde el punto de vista de exposición a calor. También ahí están los links que pueden descargar y es una aplicación que pueden utilizar en sus dispositivos móviles. La hidratación es muy importante tomarla en consideración. Básicamente el agua es un 60%, representa un 60% del peso corporal de una persona. La absorción de fluidos corporales está alrededor de 1.200 mililitros por hora y en un sitio de trabajo se puede perder fácilmente 1.2 litros de sudor por hora, sobre todo cuando las condiciones de calor metabólico son importantes. La sed en realidad no es un indicador adecuado para saber cuando una persona requiere hidratarse o no. Normalmente cuando una persona tiene sed ya hay un proceso de deshidratación. El cuerpo ya perdió del 1 al 2% de agua en el organismo, ¿no? Entonces no debemos de asegurar o de decirle a los trabajadores que se esperen a que les dé sed, porque es muy probable que cuando les dé sed, ese cuerpo ya haya empezado un proceso de deshidratación. Es importante que le pidan a sus trabajadores que tomen agua hasta que satisfagan su sed, ¿sí? Y que posteriormente tomen un vaso adicional para asegurarnos que la persona tomó o tuvo una ingesta adecuada de líquidos. Es muy importante tomar en consideración una hidratación previa y posterior al trabajo para mantener un buen nivel de hidratación durante la jornada regular y darle oportunidad al trabajador de que beba agua de forma regular. ¿Qué pasa cuando la persona se deshidrata? Bueno, pues hay muchos efectos fisiológicos como la pérdida de la concentración, disminución para realizar trabajo físico, aumentan las conductas inseguras justamente porque se pierde la concentración, hay un aumento en la probabilidad de cometer errores y puede ser el precursor también de condiciones más graves como la fatiga o el golpe por calor, ¿no? ¿Cómo podemos saber si una persona no está deshidratada? Bueno, pues hoy día hay programas específicos que miden la gravedad específica de la orina. La gravedad específica de la orina es un parámetro que se está utilizando en algunos países para poder evaluar, ¿no? Situaciones probables de estrés por calor. Y eso es básicamente una medición relativamente sencilla a través de algunos dispositivos como refractómetros ópticos o electrónicos o tiras reactivas que te dicen de alguna u otra forma si la persona está deshidratada o no. La gravedad específica de la orina más o menos está en 1.01 y de ahí vas a tener algunos valores arriba de 0.01, conforme aumente la gravedad específica, te puede dar como resultado la presencia de algunas deshidrataciones. Suena raro, suena feo, pero es un buen método de control también de trabajadores que están expuestos a altas temperaturas. Los refractómetros son relativamente fáciles de utilizar, son bastante precisos y portátiles. Pueden calibrarse también con agua destilada y obviamente deben de considerar temas de higiene por ahí. Hay algunas tiras reactivas, ¿no?, en donde pueden utilizar simplemente como un sistema de comprobación, ¿no?, la presencia o no de esa deshidratación a través de la gravedad específica de la orina. Este es un método de control de trabajadores expuestos a temperaturas extremas, ¿no? Hay algunas personas que piensan en dar, ¿no?, electrolitos o reponer electrolitos. Algunos de ellos por ahí tratan de incrementar la ingesta de sal, dando algunas pastillas de sal al personal. No se recomienda el uso de estas pastillas de sal. En realidad, la dieta que hoy día tenemos en muchos de nuestros países tiene un gran contenido de sal, que es de donde lo reponemos, ¿no? Y como parte de la aclimatación también hay la producción dentro del organismo de una hormona que mejora la capacidad del organismo a conservar las sales que nosotros podemos perder a través de la sudoración o de la orina. Es importante tomar en consideración una variación de fluidos de reemplazo. Pueden utilizar productos que reemplazan electrolitos, bebidas que tienen electrolitos, pero ojo, no es el único fluido que deben de pensar como fluido de reemplazo, ¿no? Hay que pensar en una combinación de agua y este tipo de fluidos, porque el problema de los electrolitos es que aparte de reemplazar las sales que nosotros tenemos, y esta tabla
nuevamente la saqué de Ruiz de Corleto, ¿no? La tomé de una presentación de Ros de Corleto. Vean que si bien es cierto, reponemos cierta cantidad de sales de sodio y de potasio, también el contenido de carbohidratos es alto. Y en el caso de una bebida comercial que todo mundo conoce y que normalmente tomamos para reemplazar fluidos, ¿no? Vean la cantidad de carbohidratos por cada 100 mililitros. Recuerden que nosotros perdemos de 1 a 1.2 litros de sudor por hora, ¿no? En trabajos fuertes o en trabajos pesados, ¿no? Estamos hablando, ¿no?, de 72 gramos de carbohidratos, ¿no?, para reemplazar ese líquido a través de electrolitos, ¿no? Y que en algunos casos puede ser un factor crítico también, ¿no? Sobre todo en algunos países como en México, en donde la diabetes es un problema de salud en gran parte de la población. Entonces, no es necesario que pongan solamente electrolitos, es una combinación de uno y otro. Normalmente la relación es un vaso de electrolitos por 4 vasos de agua, ¿no? Para que más o menos tengan por ahí la proporción. También es importante tomar en consideración, ¿no?, que la hiperhidratación puede llegar a ser una condición significativa, ¿no? Hay riesgos o hay documentación o documentos que indican que la ingesta excesiva de agua puede hacer que el cuerpo pierda grandes cantidades de niveles de sodio y por ende puedan provocar problemas severos, desde calambres musculares hasta inclusive la muerte, ¿no? Entonces es importante tomar en consideración eso. También una mayor cantidad de ingesta de agua lo que va a provocar es una deshidratación mayor, la gente va a ir a orinar más seguido. Entonces, si bien es cierto, tenemos que reponer esos líquidos, hay que tomar en consideración la forma en la cual vamos a reponer los líquidos. Como les decía, las bebidas alcohólicas en muchos sitios obviamente están prohibidos, pero finalmente el alcohol es un diurético y ese diurético hace que aumente un riesgo de deshidratación. Si ustedes toman un vaso de cerveza de 200 mililitros, es muy probable que no nada más pierdan esos 200 mililitros, sino que pierdan 100 mililitros más de líquido y eso desencadena a lo largo del tiempo una deshidratación mayor, ¿no? También es importante tomar en consideración que con esa pérdida de líquidos, pues también perdemos sales como sodio y potasio. Y la ingesta de cafeína, que a muchos de nosotros nos gusta, ¿no? También no está recomendada porque en algunos casos este tipo de líquidos, ¿no?, puede suprimir el sistema nervioso central y con ello de alguna forma afectar la sudoración de las personas. Entonces hay que tener cuidado también por ahí. Algunos ejemplos de nivel de cafeína, ¿no? Una taza de café tiene 45.4 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros, entonces hay que tomar en consideración esa parte. Finalmente, la aclimatación es importante, ¿no? La aclimatación lo que trata de hacer es permitir que el cuerpo se adapte al entorno externo en donde estamos trabajando, ¿no? Esto representa una respuesta fisiológica bastante compleja, ¿no?, que a lo largo del tiempo lo que nos va a permitir es tener una mayor tolerancia al medio ambiente, que el cuerpo se adapte mejor y los métodos de regulación de calor, ¿no?, básicamente el sudor, sea mucho más eficiente para trabajar. Cuando no tenemos aclimatación, pues aumenta la posibilidad de que una persona pueda sufrir una enfermedad relacionada a un efecto relacionado a estrés por calor y tenemos que asegurarnos que ese proceso se va a llevar a cabo sobre todo con trabajadores nuevos, ¿no? Esta gráfica, ¿no?, nos dice cómo es la adaptación de los días a la aclimatación, ¿no?, en diferentes temas, ¿no? El ritmo cardíaco disminuye dramáticamente a partir del día 6 de aclimatación, la capacidad de ejercicio aumenta, la comodidad térmica también aumenta y disminuye ligeramente la temperatura corporal y la temperatura de la piel. Entonces, un buen proceso de aclimatación ayuda también a llevar
a una persona a trabajar y a tolerar más ambientes muy calientes. ¿Cómo podemos llevar a cabo este proceso? Bueno, trabajadores nuevos que no han sido expuestos a fuentes muy grandes de calor, lo pueden hacer aquí el primer día, que se expongan solamente 20% de la duración total del trabajo, que no sea mayor a 2 horas, el segundo día 40%, el tercer día 60%, y a partir del quinto día el 100% de la jornada de trabajo. Los van llevando poco a poco a una persona. Si es una persona que ya ha tenido experiencia previa o que ya ha trabajado en ambientes calientes, una persona que regresa a trabajar, por ejemplo, a una mina, la forma de aclimatizarlos es el primer día el 50%, el segundo día 60%, el tercer día 80%, y a partir del cuarto día ya podría estar el 100% de su jornada expuesto a esta temperatura. Finalmente, hay equipos de protección personal que te ayudan a disminuir exposiciones a calor. Aquí hay un ejemplo de un ensamble de una válvula de enfriamiento de un fabricante de equipo de protección personal. Esta válvula se conecta a sistemas de línea de aire, y esos sistemas de línea de aire, a través de un proceso de vórtex, enfrían o calientan el aire. Esta válvula puede enfriar el aire hasta 28 grados centígrados. Y hagan de cuenta que una persona teniendo una válvula de enfriamiento como esta, con un sistema de casco capucha, pues es como si tuviera un sistema de aire acondicionado propio. El problema de esta válvula es que requiere grandes niveles o grandes cantidades de presión en el sistema de aire comprimido para poder trabajar. Más o menos una válvula de estas maneja presiones o requiere presiones entre los 70 y los 95 PSI, ¿no? De tal forma que, bueno, pues requieren un compresor que tenga capacidades grandes de proveerles una buena presión de operación. Pero son equipos bastante fáciles de utilizar y bastante cómodos para las personas que los utilizan en ambientes calientes. Hay algunos otros equipos de protección, como chalecos de enfriamiento, en donde ustedes le ponen un pack que se congela y que les permite enfriar de forma significativa, pues prácticamente el torso de una persona. También puede ser una buena alternativa, ¿no? El problema de esto es que este tipo de chalecos pesan también, es una carga adicional de trabajo metabólico al trabajador, y hay que tomar en consideración también esa parte, ¿no? Hasta aquí termina la presentación.